compartir rápido. Uno es las asimetrías fuertes entre recursos y servicios a propósito de los que reciben mayor cantidad de recursos coparticipables. Hay 3 provincias que reciben por coparticipación, en términos relativos, mucho más que cualquier otra. Miremos la placa. Son las provincias de La Rioja, la provincia de Catamarca y la provincia de Formosa. En esas 3 provincias, en La Rioja el 19% de los hogares no tiene piso de material, dijo el INDEC. 30% no tiene cloacas, o sea, 38%, 4 de cada 10 no tienen acceso a la red cloacal y 83% no tiene gas de red. Esto en la provincia de La Rioja. Es una de las 3 provincias más beneficiadas por la coparticipación y tiene la peor infraestructura. Miremos la otra. Miremos el caso de Catamarca. 23% no tiene piso de material. O sea, prácticamente uno de cada 4 hogares, el piso no es de material. 45% no tiene red cloacal. Casi la mitad de los hogares. Y 81% no tiene gas en red. Catamarca, donde está bajo la lumbrera, donde hay emprendimientos mineros. Miremos un poco la tercera provincia, de las más beneficiadas en términos de coparticipación. La Rioja, Catamarca, Formosa. 38% de los hogares no tiene piso de material, casi 4 de cada 10. 58% no tiene acceso a red de cloacas, casi 6 de cada 10. Y el 97% no tiene gas en red. Es una de las 4 provincias que no tiene red troncal de gas, Formosa. También está Corrientes y otras. Muy sintomático. Podemos mostrar el gráfico que un poco pone en perspectiva, o sea, son las que más fondos reciben. Miren esto es muy interesante. Son la situación de los hogares en las 3 provincias más beneficiadas por la coparticipación. La fuente es IDESA, en base al censo del año pasado. Es extraordinario. El promedio nacional es este verde. No tiene piso de... Las 3 más beneficiadas tienen más piso que no es de material, piso de tierra, etcétera, que el promedio. Lo mismo con las cloacas, salvo el ejemplo de La Rioja, y no tiene red de gas. Fíjense, el promedio está acá, más de la mitad, más del doble del promedio nacional. O sea, hay muchos recursos, pero evidentemente poca eficacia en el gasto. Si no, no tendríamos esta geografía y esta radiografía. Me pareció muy importante en la discusión que se viene hacia adelante en la Argentina, que no es menor. Segundo dato del día, el tema jubilados y comercios. 2 indicadores del fin de semana. Jubilados, jubilaciones que pierden frente a la inflación, como buena parte de los salarios, en particular en el sector informal, que cayeron más del 35% en términos de poder de compra, en términos reales en los últimos 5 años, y también los comercios que empezaron a resentir las ventas a propósito de ese consumo que empieza a mesetarse. Fíjense lo que pasó con las jubilaciones en los últimos años. Todo el mundo perdió un poco y con bonos inclusive también se perdió respecto a el pasado. Aún los de la jubilación mínima. El haber mínimo de las jubilaciones cayó 4,5% desde 2017. Sin bonos, el retroceso sería del 31%. O sea, 3 de cada 10 cosas que compraban los jubilados en 2017 no lo podrían comprar hoy. Y con los bonos así todo, que achatan la pirámide, igual están por debajo. Miremos el gráfico. ¿Podemos? Respecto a esa merma que hay. Miren lo que son los puntos de partida 2017. Después vino ya la caída en la actividad económica, vino la fuerte devaluación, escenario electoral, terminó en 85 respecto a la base 100. Y fíjense en dónde está hoy, en 85. O sea, el gobierno afronta la batalla electoral en un escenario para los jubilados, aún con los bonos de la mínima, parecido al del 2019 o por debajo. Sin los bonos estaría muy por debajo, sería 69 sobre base 100. Por eso la caída de 31%, 5 años. O sea que hubo un ajuste, la economía hizo un ajuste. No lo hizo el Estado, la pagaron ¿quiénes? Los más vulnerables. También los jubilados. En términos de comercio, fíjense lo que está pasando con el consumo. Las cifras de CAME fueron elocuentes. Índice de ventas minoristas, salvo farmacia que crece 6,4%, todo el resto tuvo caídas importantes en el mes de mayo. Acumula 5 meses de caída consecutiva.
Y textil e indumentaria perdieron más del 8%. Alimentos y bebidas, más del 4% de caída en términos interanuales. Promedio, 2,8%. Es decir, ya empieza a resentirse. Fíjense cómo está el consumo. Se dispara post-pandemia y empieza a caer, están los niveles pre-pandemia. Cifra de CAME, en los grandes rubros. Y por último, yendo a los jubilados, porque lo de los jubilados no es menor. Yo lo miraría con cada vez más atención, porque la pirámide poblacional en la Argentina de los adultos mayores de 65 años, según la Organización de las Naciones Unidas, ya es oficialmente una pirámide poblacional para la región que es la mayor en términos relativos. No hay tantas personas mayores de 65 años en los países de América Latina de la región como los tiene Argentina. 5.700.000 personas. Son más del 12,2% de la población total. Argentina ya es el país más envejecido de la región, cifra de la ONU. ¿Y hacia adelante qué? Bueno, miren, observen esto. Hace 5 años el porcentaje de adultos mayores era superior a la cantidad de menores de 5 años. 5 años hacia atrás, 2017, 2018, los mayores de 65 eran un poco más que el conjunto de menores de 5 años. En 2047, un poco más de 20 años, casi 25 años, la proyección indica que los mayores de 65 seremos, probablemente, si Dios quiere, más que el total de menores de 15 años que existan en la República Argentina. O sea, habrá una pirámide más parecida a Europa que a América Latina. Con lo cual habrá más necesidades, habrá que tener más recursos, habrá que ser más inteligente en la lógica de la administración de esa tercera edad. Si seguimos haciéndolo como ahora, parecería ser que la foto se impone. Ojalá que la película cambie. Pero ¿cuándo hay que empezar? Probablemente hoy. Probablemente hoy.